agrario y ambiental, pues el día de hoy quisiera el programa del curso, hablar sobre el programa del curso, qué es lo que vamos a ver para que sepamos nuestro recorrido a lo largo de este semestre. Vamos a abordar dos ramas del derecho. Sin embargo, nuestro programa se refiere al derecho agrario y ambiental. Entonces, prácticamente estamos viendo dos ramas del derecho, derecho agrario y derecho ambiental. Vamos a ver, el derecho agrario, jóvenes, se refiere a son las normas que regulan las actividades de producción en el agro principalmente. Pues de una u otra manera tiene relación con la tenencia de la tierra, la explotación de la tierra, el derecho agrario. Así que vamos a ver, quisiera compartirles el programa de nuestro curso, si me permiten, por favor, que aquí estamos. Estamos acá, jóvenes, solo admitimos vamos a estar admitiendo a los compañeros y vamos a tener alguna interrupción, aun cuando sea muy breve. Tenemos entonces acá el programa del curso, jóvenes, es ustedes me indicarán, por favor, si se logra ver, les indico un momento. Aquí estamos, jóvenes. ¿Se logra ver la diapositiva, jóvenes? ¿La imagen? No, licenciado. No se ve. No, licenciado. No, licenciado, disculpe, no. No, licenciado. Okay. No. Un momentito, por favor, jóvenes. Voy a cerrar nuevamente. Tenemos acá entonces ¿ahora sí se aprecia, jóvenes? ¿Sí se ve? No, licenciado. No, licenciado. Oh, entonces algo me está fallando aquí, jóvenes. Solo disculpe, me permite. Gracias, es un milagro, muchas gracias. Sí, ya se ve. Gracias, muy amable, jóvenes. Muchas gracias, jóvenes. Entonces, les decía acá el programa del curso Derecho Agrario y Derecho Ambiental. Muchas gracias, jóvenes. Gracias, les decía. Prácticamente estamos viendo en este programa nuestro dos ramas del derecho. El derecho agrario, por un lado, es el conjunto de normas jurídicas que va a regular la materia agrícola. Y la materia agrícola, jóvenes, comprende la agricultura en sí, la actividad agrícola, la agricultura en sí. Y luego también comprende la ganadería y la silvicultura. Estas dos actividades, estas tres actividades agrícolas, la agricultura, la ganadería, la silvicultura, comprenden el contenido o la materia del derecho agrario. Sin embargo, últimamente los tratadistas del derecho agrario y la doctrina del derecho agrario ha considerado e incluido dentro de esta materia, dentro de este contenido del derecho agrario, el aprovechamiento del recurso agua o el aprovechamiento del recurso hídrico. Y prácticamente entonces vamos a ver, si hay normas que regulan el aprovechamiento del agua, son de naturaleza agraria estas normas. Además, les decía ya, las normas que regulan la actividad silvícola, por ejemplo, el aprovechamiento forestal, son normas de carácter agrario. La ganadería, normas que regulan la ganadería y las normas que regulan la agricultura. Ahí entonces tenemos el derecho agrario y la materia que está regulando. En tanto que el derecho ambiental se refiere precisamente, su materia de regulación, la materia de regulación del derecho ambiental, jóvenes, es el entorno, es el ambiente. Obviamente, un ambiente sano. Entonces vamos a encontrar que es un conjunto de normas jurídicas
que regulan el tema del ambiente o la materia del ambiente o del medio. Incluso a veces se habla de que medio ambiente es tautológico porque medio se refiere al entorno y ambiente entorno. Sin embargo, hay una práctica no solamente en la realidad, sino también en el tema jurídico, jóvenes, se habla del medio ambiente. Y ese va a ser la materia que regula precisamente el derecho ambiental. Y no necesariamente las actividades agrícolas que se desarrollan, jóvenes, en el área rural. Porque vamos a ver, el derecho ambiental también va a regular las actividades productivas que se desarrollan, expresando así, en el área urbana. Por ejemplo, la producción de las fábricas en el área urbana, la producción industrial, toda, incluso uno de los fenómenos que trata de abordar y de atacar, de eliminar el derecho ambiental, jóvenes, es la contaminación, precisamente del medio, del entorno. Y entonces estamos ante dos ramas del derecho, cuya materia pues, son distintas, ¿verdad? Sin embargo, cuando se autoriza el programa del curso de Derecho Agrario y Ambiental por parte de nuestras autoridades facultativas, pues se ve esa relación entre el derecho agrario y ambiental y la contaminación que genera la actividad agrícola, o sea, la ganadería, la agricultura, la silvicultura y el aprovechamiento del agua. Pero vamos a ver que la contaminación va más allá de eso. Por ejemplo, toda la producción que tenemos ahora de desechos tóxicos o de desechos que ha ido contaminando los ríos, ya no es producto de la actividad agrícola. El derecho ambiental entonces abarca más su área el objeto precisamente del derecho ambiental es mucho más amplio que el objeto del derecho agrario. Sin embargo, vamos a abordar estas dos ramas del derecho. Decía, nuestro programa, como vamos a ver acá, jóvenes, comprende 6 módulos. El módulo 1 se refiere a introducción al derecho agrario. El módulo 2 también se refiere al derecho agrario. El módulo 3, de igual manera, derecho agrario, la titularidad agraria y los institutos del derecho agrario. El módulo 4, el fuero agrario. Y finalmente, en nuestro programa, el módulo 5 nos refiere a la reforma agraria, la transformación agraria y la modernización del acto. Y el módulo 6 aborda el derecho ambiental. Y vamos a hablar en breve de esto. Entonces, vamos a hablar del derecho ambiental y también con todo respeto, es una rama amplia, pero acá se va a abordar en un solo módulo. Entonces, vamos a abordar de manera breve, si queremos, jóvenes, el derecho ambiental sin menoscabar precisamente esta rama del derecho, lo que ha alcanzado. Realmente se han elaborado hoy normas de derecho ambiental, no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel internacional, porque resulta que la materia o el objeto que regula el derecho ambiental, jóvenes, abarca el universo, todo el mundo, ya no solamente un país, sino que los 5 continentes. Y es una gran preocupación, razón por la cual, repito, con todo respeto, vamos a hablar del derecho ambiental acá de manera breve y un poco relacionado con el derecho agrario por la producción propiamente. Y vuelvo entonces acá al módulo 1. El módulo 1, ya entrando en materia agraria, pues vamos a encontrar la introducción al derecho agrario. Según nuestro programa, vamos a abordar acá el origen y evolución histórica del derecho agrario. B, el derecho agrario, concepto, definición, objeto, contenido, autonomía, principios formadores del derecho agrario. C, las fuentes del derecho agrario. D, la relación del derecho agrario con otras ramas
del derecho. Es el caso de la Constitución de la República, derecho civil, administrativo, entre otras. Luego, la relación del derecho agrario con otras materias extrajurídicas. Es el caso de la economía. Entonces, volviendo acá, solo quisiera hacer una observación acá, jóvenes. Por razones didácticas, vamos a trasladar el punto A al final de esta primera unidad o el primer módulo. Quisiera tener la idea de lo que es derecho agrario, para entender el derecho agrario y luego abordar esta historia casi moderna, jóvenes, del origen e evolución histórica del derecho agrario, pero como una disciplina jurídica propiamente, ¿verdad? Cómo viene evolucionando. Esto es un estudio reciente que han hecho los tratadistas del derecho agrario jóvenes y la doctrina del derecho agrario, cómo surge, cuándo surge como disciplina jurídica propiamente el derecho agrario. Porque veamos, por favor, ya al trasladarnos al módulo 2, vamos a hablar de los antecedentes históricos de las normas de contenido agrario, pero referido a Guatemala, a nuestro país en el módulo 2. En tanto que en este módulo 1 va a ser general. Y vamos a ver brevemente, jóvenes, que esta evolución histórica del derecho agrario empieza en Europa, especialmente en Italia. Alemania un poco aporta algo España y aporta algo a Francia en esta evolución histórica de nuestra disciplina, ya como ciencia del derecho. Razón por la cual les decía, vamos a trasladar este punto al final, después de la relación del derecho agrario con otras materias. Dicho esto, jóvenes, bueno, además, les voy a compartir un documento que se refiere al origen y evolución histórica del derecho agrario. Creo que se lo voy a compartir en clase. Les haré la referencia, jóvenes. Es un documento de un tratadista costarricense renombrado tratadista costarricense, jóvenes, que ha abordado el derecho agrario en Costa Rica. Incluso ha estado aquí en Guatemala, dio algunas clases en términos de acá en nuestro país, por invitación de la universidad, de nuestra facultad. Entrando pues al derecho agrario, jóvenes, el módulo 1 ve el derecho agrario. Vamos a tratar de tener la idea, el concepto de la presencia mental. Cuando se habla de derecho agrario, ¿a qué se está refiriendo? Ya les decía, jóvenes, ahora creo, cuando nos hablen de derecho agrario, nos van a estar hablando de agricultura y obviamente de normas jurídicas que regulan la agricultura. Nos están hablando de normas jurídicas que regulan la ganadería, de normas jurídicas que está regulando el tema forestal, la actividad silvícola y el aprovechamiento del agua, ya que la agricultura también necesita del recurso hídrico, la ganadería del recurso hídrico. Y luego, jóvenes, también el tema silvícola, el tema forestal necesita del agua. Veamos ahora este inmenso calor, incluso lo estamos sintiendo aquí, jóvenes, que está afectando, yo creo que al planeta en general, pero especialmente hemos escuchado a través de los medios de comunicación que está sufriendo los Estados Unidos, unos calores intensos. Entonces, de esa cuenta vamos a hablar acá pues del concepto, la aprehensión que tenemos. Y luego la delimitación de lo que es derecho agrario. Acá vamos a acompañar la definición, más o menos unas 8 definiciones que aparecen en el texto que les voy a recomendar en un momento, jóvenes. La definición de unos autores italianos, la definición de unos autores mexicanos de derecho agrario, la definición de unos autores de Sudamérica, y no, pues vamos a dejar a un lado a nuestros tratadistas de derecho agrario, de unos autores guatemaltecos. Vamos a compartir también acá la definición que nos agrega un ex docente del curso
curso de Derecho Agrario de nuestra facultad jóvenes que abordó este tema del derecho agrario en algunos textos. Luego, el objeto y el contenido del derecho agrario. ¿Cuál es el objeto del derecho agrario? ¿Cuál es el contenido? El objeto, hacemos relación con la materia, por ejemplo, donde le decía, la agricultura, la ganadería, la actividad silvícola y el aprovechamiento del recurso hídrico. El contenido, pues acá nos va a hablar, por ejemplo, en el contenido del derecho agrario, jóvenes, entra, por ejemplo, el seguro agrícola, entre otros, hay varios. El seguro agrícola, entra de igualmente la reforma agraria, entra varios temas, o algunos les denominan institutos jóvenes o instituciones del derecho agrario. Si pudiéramos hablar en el caso de Guatemala, por ejemplo, los patrimonios agrarios colectivos que existen en nuestro país, el seguro agrícola, le decía Jones, la infraestructura en el interior de la República donde se realizan las actividades, la higiene, la salud del área rural, ya que la agricultura, la ganadería y la silvicultura se realizan, se llevan a cabo con procesos productivos en el área rural, fundamentalmente. Luego viene el tema de la autonomía. ¿Por qué se ha considerado y se considera este derecho agrario, esta disciplina jurídica, jóvenes, hoy día como una disciplina autónoma que se ha ido separando del derecho madre, del derecho común, del derecho civil? Y ha ido creando sus principios, ha ido creando sus institutos, ha ido creando sus procedimientos, ha ido creando sus valores. Pues ahí hablamos de la autonomía del derecho agrario, razón por la cual se dice, bueno, hay que estudiar más, aportar más para el desarrollo de esta disciplina jurídica, de tal manera que ya no se vea desde el punto de vista del derecho civil las relaciones agrarias de producción, sino que se vislumbre desde la perspectiva del derecho agrario, desde la ciencia jurídica agraria. Ahí vamos a hablar de autonomía, luego los principios que informan, los principios fundamentales del derecho agrario. Acá estos principios, incluso algunos hablan de características del derecho agrario, jóvenes, más o menos vienen siendo como las características del derecho laboral, que aparecen en la parte considerativa del Código de Trabajo de Guatemala. Entonces vamos a hablar de estos principios del derecho agrario y a partir precisamente de estos principios como guías fundamentales en materia agraria, así se van elaborando las normas jurídicas y luego también la interpretación, jóvenes, de las normas jurídicas agrarias. Pasaremos luego a las fuentes del derecho agrario. ¿De dónde vienen estas normas? Pues vienen de la propia realidad. Y vamos a seguir la clasificación tradicional o la clasificación, algunos pues le denominan clásica o tradicional, jóvenes, de las fuentes del derecho. Están las fuentes reales, están las fuentes formales y las fuentes históricas. Recordemos que las fuentes reales, este ya es de su haber intelectual, es ya su patrimonio intelectual, jóvenes. Cuando se nos habla de las fuentes del derecho, en este caso del derecho agrario, se nos hablan de las fuentes reales y nos dice, pues vienen de la propia realidad. La realidad proporciona el contenido de una rama del derecho, en este caso del derecho agrario. Y encontramos que esa realidad, jóvenes, pues tiene sus distintos ámbitos, aristas, enfoques. Así encontramos, por ejemplo, el ámbito económico, es decir, desde la perspectiva del proceso productivo agrario. De ahí va a provenir el contenido de una norma jurídica agraria, de las fuentes reales. ¿Qué está sucediendo en la realidad económica del país, del proceso productivo agrario? También existe la realidad de un país con la realidad social. ¿En qué condiciones sociales están produciendo los trabajadores del campo?
esa realidad, si quisiéramos ver, jóvenes, por ejemplo, lo que sucede con los Estados Unidos, incluso con Europa, el proceso productivo agrario en estos países, ya no se usa el asadón, realmente el machete quedaron atrás de esos instrumentos de trabajo. En esos países más se usa maquinaria, tractores para la producción agrícola. Las condiciones sociales de los productores agrícolas de estos países, pues están en condiciones económicas y sociales eh, muy bien, jóvenes, inclusive para entrar a las áreas o a las zonas productivas, a las unidades de producción. En estos países, pues se entra en vehículos agrícolas, eh, caminos ya no de terracería. Pero al hacer análisis de Guatemala, refiriéndonos a nuestro país, encontramos que realmente las condiciones sociales, las condiciones de infraestructura en el área rural son muy endebles, casi en estado de abandono, eh, para, la, eh, para sacar los productos agrícolas. Ha ido mejorando indiscutiblemente, si hablamos de hace 20 años, donde las condiciones eran peores, hoy pues es mejor. Entonces hablamos de esa realidad, esa misma realidad va a proporcionar el contenido del derecho agrario, hablamos de las fuentes reales. El caso de Guatemala igualmente, por ejemplo, desde el punto de vista social, educación, cómo está la educación del trabajador del campo en el país, el idioma del trabajador del campo del país. Acá sabemos, en muchos lugares se habla el idioma maya, muchos son monolingües, mayas, poco se habla el idioma español. Pues entonces, esa es la realidad sociocultural de un país y que va a proporcionar el contenido o la materia como fuente de derecho agrario. Luego se nos habla de las fuentes formales, recordando las fuentes formales de nuestro país, perdón, de manera general, se nos habla de esas fuentes que requieren solemnidad, requieren exigencia y requisitos para que pasen precisamente por ese canal, por ese proceso para la creación de leyes. Es el caso del proceso legislativo en Guatemala, jóvenes, que está dispuesto en la Constitución de la República. Si no se cumple a cabalidad con ese proceso legislativo que señala la Constitución de la República para emitir una ley de carácter agrario, de naturaleza agraria, probablemente adolezca de algún vicio de inconstitucionalidad, por ejemplo. Hablamos de fuentes formales. Entonces tenemos la legislación por excelencia, en el caso nuestro. Pero también hablamos acá de la jurisprudencia, no cualquier sentencia, jóvenes. Son aquellas sentencias que han sido muy estudiadas en materia de derecho agrario, que en un momento dado puede ilustrar al legislador para la emisión de leyes o nuevas leyes agrarias. De igual manera, el caso de la doctrina es muy formal. No es el estudio o un libro de cualquier persona que se le ocurrió hacer un libro, sino que es el estudio de tratadistas, de, de estudiosos del derecho. Y tienen una opinión, tienen un criterio respecto a una figura, a un instituto o una institución del derecho agrario y aportan su conocimiento, pero producto precisamente de investigaciones científicas en materia de derecho agrario, razón por la cual en el caso nuestro pues incluimos a la doctrina como fuente formal, de igual manera la costumbre como conjunto de normas sociales creadas por la comunidad pueden ser fuentes del derecho agrario. Obviamente van a ser aquellas normas, aquellas costumbres que beneficien a la comunidad, no que hundan a la comunidad o que perjudiquen a la comunidad. Por decirles, jóvenes, por ejemplo, esclavizar a alguien, a un trabajador, someter a un trabajador perdiendo su libertad, pues no es una costumbre, no es una norma de costumbre
esté consagrando hoy día los derechos fundamentales de los trabajadores del campo. Entonces estamos hablando de esas costumbres, por ejemplo, en relación a la tenencia de la tierra, puede ser de manera comunal, puede ser familiar, puede ser social. Pues, estas costumbres, incluso en relación al aprovechamiento de esas tierras, eso se puede ser fuente de derecho agrario. Hablamos entonces de la costumbre. Se agrega hoy día el derecho comparado con dentro de las fuentes del derecho agrario, como vamos a ver oportunamente cuando hablemos del derecho agrario. Y finalmente las fuentes históricas. Las fuentes históricas, vamos a ver, encontramos documentos, especialmente documentos con textos jurídicos jóvenes que contienen leyes que tienen relación con nuestra materia, con nuestra disciplina del derecho agrario, y que en un momento dado van a ilustrar al legislador para decir si en aquel entonces, en su tiempo, esta figura, este instituto o esta institución jurídica o este órgano fue realmente, tuvo buena aportación a la sociedad o realmente no fue de mucha utilidad. Podríamos hablar, por ejemplo, les agrego acá, jóvenes, cuando se elaboró la Constitución de la República, vamos a ver oportunamente, pues hubo mucha discusión en la Asamblea Nacional Constituyente en 1983-84 acerca del tema del derecho de propiedad. Y luego se tomó en cuenta la Constitución la Constitución Política de la República de 1945 de nuestro país. Y se hizo un análisis muy acucioso acerca de un principio que se consagró en el texto constitucional en relación al tema de la propiedad. Entonces se hizo repito, como es un estudio muy acucioso, se habló sobre esto, entonces se dijo, no, esta institución ya no se incluye aquí en esta Constitución. Es exactamente el caso del principio de la tierra, la propiedad en función social. Entonces dijo, no queremos reforma agraria, sino que ahora se va a consagrar el principio de la propiedad como un derecho inherente al ser humano, en consecuencia intocable. Y así se consagró en la Constitución de la República actualmente, en el artículo 39 de la Constitución de la República. En consecuencia, no se puede impulsar ninguna reforma agraria hoy, pero eso ilustró al legislador constituyente, gracias a esta fuente histórica, a la Constitución de 1945. Y no solamente en sí la Constitución jóvenes, sino que también se hicieron las consecuencias que tuvo precisamente los alcances de este principio constitucional consagrado en aquella Constitución. Hablamos entonces de las fuentes del derecho. Les decía, vamos a hablar muy brevemente del derecho comparado, creo que es bien importante. En el caso de Guatemala, así brevemente, bueno, vamos a hablar en su oportunidad. Se habla, por ejemplo, del ejido mexicano y del ejido guatemalteco, desde el punto de vista del derecho agrario. En Guatemala, el ejido es una forma de tenencia comunal de la tierra. Lo único, esa tierra está adscrita a la municipalidad, a una municipalidad en nuestro país, desde el tiempo de la colonia. En tanto que el ejido mexicano fue una forma comunal de entrega de la tierra a partir de la Revolución Mexicana de 1919, 1920, era una forma de tenencia comunal de la tierra, pero que no viene del régimen colonial, como pasa con el ejido guatemalteco. Entonces ahí es donde se hace un estudio de derecho comparado, decir, bueno, ¿qué beneficios tiene? ¿Qué semejanzas hay entre este ejido guatemalteco y el ejido mexicano? ¿Qué ventajas hay o qué desventajas? Entonces también aporta algo para la creación de nuevas normas jurídicas. Módulo 2.
Luego vamos a pasar a la relación del derecho agrario, perdón, jóvenes, en el módulo 1, perdón, jóvenes. En el módulo 1, continuando, vamos a pasar a la relación del derecho agrario con otras ramas del derecho. También nos va a resultar muy importante para ver la relación que tiene nuestra disciplina, por ejemplo, con el derecho constitucional, con el derecho administrativo, con el derecho civil, el derecho laboral y el derecho penal. Decía, el derecho constitucional va a ser importantísimo, jóvenes, porque lo que dispone la Constitución es lo que se desarrolla a través de leyes ordinarias o secundarias, si queremos, a través de las leyes ordinarias que emite el Congreso de la República. Y tienen que estar en armonía con los principios y valores constitucionales. De otro modo, jóvenes, si es una norma antinómica o contraviene el precepto constitucional, es probable que, le decía, adolezca de vicio de constitucionalidad, porque tiene que estar en armonía con la Constitución. En consecuencia, pues se puede interponer el recurso de inconstitucionalidad en contra de esta norma agraria. Entonces, la importancia de la Constitución, y recordemos, esto es solo para recordar, jóvenes, es de su amplio conocimiento, en la famosa jerarquía normativa. En la jerarquía normativa, la cúspide está ocupada por el derecho constitucional. Y luego vienen las leyes ordinarias que tienen que estar en armonía con la Constitución. Y ahí las reglamentarias también en armonía con las ordinarias. Y obviamente la Constitución no puede un reglamento contravenir un precepto constitucional o un precepto que está establecido o regulado en una ley ordinaria. Y luego las normas individualizadas, también en armonía con los preceptos constitucionales. Básicamente hablamos de resoluciones o sentencias. Porque si una sentencia es violatoria a un derecho constitucional, jóvenes, pues se puede acudir de amparo para tratar de establecer si realmente hay una violación constitucional de un derecho en esa sentencia que se ha emitido contra alguna persona. De ahí la importancia del enfoque de la relación del derecho agrario con el derecho constitucional. Luego, con el derecho administrativo, sabemos que el derecho administrativo regula los órganos de la administración pública, las funciones y competencias del derecho administrativo. En un momento dado vamos a ver como que se va a perder un poco con el ámbito del derecho administrativo y el ámbito del derecho agrario, ya que casi todos los trámites pues se hacen a la luz del derecho administrativo, a menos que la ley agraria disponga de manera expresa que tiene un procedimiento, por ejemplo, el trámite que se va a realizar, o el acto que se va a realizar, el acto administrativo, el acto que sea de carácter agrario, jóvenes, pero normalmente vamos a encontrarnos en ese mundo del derecho administrativo, las normas del derecho administrativo, en la implementación de las normas sustantivas del derecho agrario. Luego, con el derecho civil, les decía, el derecho civil es, como sabemos, es el derecho madre, es el derecho de donde arrancan las otras ramas del derecho, es el tronco común con el derecho civil. Pues la relación que va a tener el derecho agrario con el derecho civil, por ejemplo, en el tema que es propiedad, por ejemplo. ¿Cómo concibe la propiedad el derecho agrario, el derecho civil y el derecho agrario? Les decía, jóvenes, para el derecho agrario, la vista o la visión que tiene de la propiedad, pues no le interesa tanto al derecho agrario que el derecho de propiedad se vislumbre, se enfoque desde el punto de vista meramente absolutista, sino que es intocable. Lo que le interesa al derecho agrario es que esa propiedad, ese bien, esté aprovechándose para los procesos productivos agrarios, para la satisfacción de las necesidades fundamentales de alimentos de la sociedad, principalmente jóvenes, ya sea que sea
bien de propiedad privada, ya sea que sea un bien de propiedad social, como son los bienes de las cooperativas, o de propiedad comunal, como los bienes de algunas comunidades mayas, por ejemplo, comunidades indígenas. Bueno, eso, en tanto que el derecho civil también va a aportar, por ejemplo, algunos términos del caso del término de la prescripción, cuando se habla, por ejemplo, de la ley de titulación supletoria, por ejemplo, es una figura del derecho civil. Entonces, de ahí la relación del derecho agrario con el derecho civil. Con el derecho laboral, encontramos que en nuestro país el derecho laboral, el Código de Trabajo, regula todo lo referente a la relación de trabajo, tanto de trabajadores del área urbana como los trabajadores del área rural. Y en una parte del Código de Trabajo aparece el régimen del trabajo agrario, agrícola y del trabajo ganadero. Hay una regulación al respecto y de manera extensiva a veces se toma, por ejemplo, en el trabajo agrario jóvenes, en la labor de la silvicultura, porque en el código únicamente aparece de manera expresa, repito, el trabajo agrícola y el trabajo ganadero, pero de manera extensiva ahí encontramos esa relación entre el derecho agrario, las relaciones de producción agraria y la protección de los trabajadores agrícolas. Y luego el derecho laboral pues va a regular las jornadas de trabajo, los contratos de trabajo, todo lo que el contenido del derecho de trabajo jóvenes. Entonces, hay una aspiración de la doctrina agraria que se pudiera tener un derecho agrario laboral. Todavía es una aspiración de la doctrina jurídica agraria. En nuestro medio, pues no es posible. Siempre se implementa el derecho laboral, el Código de Trabajo. Luego, con el derecho penal, de igual manera, en los casos de los delitos de usurpación, por ejemplo, con el derecho penal. Pero hoy día, inclusive, Costa Rica ha ido avanzando en el tema del derecho penal y la silvicultura, especialmente con la creación de figuras penales de delitos en la ley forestal. Por ejemplo, en la ley forestal encontramos alrededor de 11 delitos forestales y que se sustancian en un tribunal penal. Hoy día, recordemos, tenemos los juzgados de primera instancia que también pues abordan el tema ambiental, ¿no? Entonces tenemos esa relación del derecho agrario con el derecho penal. En la relación del derecho agrario con materias extrajurídicas, o sea, que no son jurídicas propiamente, encontramos la economía, la sociología, la historia. La economía es la ciencia que se encarga de estudiar los procesos productivos de la sociedad. Así entonces la economía de manera general nos dice, bueno, el proceso productivo de una sociedad pasa por la producción. Si queremos de manera directa, nos vamos al consumo. La sociedad produce para que se consuma. Entonces ahí vamos a encontrar normas jurídicas, decíamos jóvenes acá más laborales, en los procesos productivos agrarios. Luego, en los procesos de consumo, en la relación de consumo, encontramos pues algunas normas. Ahí encontramos hoy día aún más para ciudad que para campo, pero la DIACO, tratando de ver los precios de los productos que no afecten tanto a la economía de la familia. Entonces, hablamos de la relación de producción. Luego hay una fase intermedia, por ejemplo, en cuanto a la distribución de los bienes que se han elaborado o se han producido en el campo. ¿Quién distribuye esos bienes? Y luego el intercambio de esos bienes, ¿en qué condiciones? Favorables, desfavorables, de ahí incluso se alega y se afirma, jóvenes, y se reclama la intervención y la protección o el tutelaje del Estado para que de una u otra manera la economía, especialmente de la economía campesina, más que de las unidades de producción grandes, pues el Estado pudiera
tener un tutelaje en esos intercambios que se dan en la sociedad. Entonces hay normas al respecto, tanto la distribución como el cambio o intercambio, puede ser el cambio en especie, de frijol a maíz, o bien hoy día dentro de las relaciones de producción capitalista, por ejemplo, jóvenes, pues realmente ya no caben ese tipo de relaciones de intercambio en especies, sino que es el dinero. El dinero va a ser precisamente, va a ser presencia en estas relaciones de intercambio. Luego aparece creo que otro elemento importante que agrega la economía cuando estudia los procesos agrícolas, nos habla de la relación de propiedad y nos indica indica la economía que es importante tener en cuenta la relación de propiedad de quién es, de la propiedad de un bien de quién es. Entonces, el propietario, obviamente, si es particular, va a decidir la distribución de sus bienes, el intercambio de sus bienes, el destino de sus bienes, hacia dónde se va a consumir. Pero si es un colectivo, por ejemplo, la propiedad es colectiva, lo que pasa con las cooperativas, incluso le decía de algunas unidades que tienen el régimen comunal de tenencia de tierra, pues ahí ya tienen intervención varias personas en relación a los procesos productivos, no solamente la producción en sí, sino que también los intercambios, la distribución y el consumo de esos bienes que se producen. Entonces la economía nos dice, es importante también la relación de propiedad. Y de una u otra manera, y tan es así, esa relación de propiedad está regulada por el derecho, está resguardada por el derecho. De esa cuenta aparece el derecho agrario y la relación que decíamos con el derecho civil, con el derecho constitucional en este caso. La sociología es la ciencia que nos va a aportar el conocimiento de la existencia de grupos en la sociedad, especialmente en el área rural, si hay grupos. ¿Cuál es la característica de esos grupos? ¿Son afines al cambio? ¿Se permean con mucha facilidad a los cambios que se les lleva? ¿O realmente su actitud en relación a los cambios es un poquito reacia? Y dice, no, aquí la práctica nos ha enseñado eso. Y bueno, la ciencia que ustedes traen realmente, pues probablemente no funcione acá. Entonces la sociología indica que a veces en el campo no se reciben con mucha facilidad los cambios en los temas económicos, en los procesos productivos. Luego los liderazgos, las clases que existen en el área rural, hay o no hay clases. La situación precisamente de estas personas dentro de la estructura social de un país en el área rural, obviamente. Entonces ahí viene la aportación de la sociología, que es muy importante tomar en consideración para la emisión de normas de carácter agrario, para que pues, resulten efectivas y eficaces. Luego la historia, la relación del derecho agrario con la historia. Les mencionaba el caso reciente, pues, recientemente, lo que sucedió con la Asamblea Nacional Constituyente. O bien a lo largo del país se podrían estudiar las leyes que se han emitido en distintas épocas, en distintos periodos de historia de nuestro país. Habría que ver pues qué nos aporta la historia, qué nos dice la historia para la formulación de nuevas normas. Y es exactamente el caso de remarcar acá, Juanes, lo que sucedió, le decía, con esta figura del derecho agrario que se consagró en la Constitución de la República de 1944 y ahora la Constitución de 1985. Entonces es importante el estudio de la historia para que no se repitan probablemente los mismos errores y fracasos de una sociedad. Entonces tenemos acá, y aquí estaríamos agregando ya el estudio del origen y evolución histórica del derecho agrario en esta parte. Y les voy a compartir un documento del profesor Celedón
Ricardo Celedón de Costa Rica, jóvenes, muy interesante realmente acerca de esta nueva disciplina, pero desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista jurídico. Creo que les voy a compartir en Classroom y les voy a referir, jóvenes, este documento. En el módulo 2 vamos a encontrar los antecedentes históricos de la norma jurídica de contenido agrario de Guatemala. Aquí vamos a hacer un recorrido histórico, nos remite a la colonia, nos remite a 1542, pues, e incluso un poco antes, pues, tenemos alguna información de manera breve, vamos a hablar sobre la organización de la tierra antes de la colonia. Hoy día pues, ya hay aportación de algunos estudiosos de la cultura maya, especialmente en el caso de Guatemala, pero también de otros países, en otros continentes jóvenes, qué pasó antes de 1500, de 1500 más o menos, en América. Pero como al estudiar el derecho agrario acá de Guatemala, pues nos vamos a ceñir precisamente al caso de nuestro país. Luego la propiedad agraria en la época colonial. Acá, y una vez se hace la conquista, jóvenes, algunos llaman invasión, conquista, etcétera, cualquier denominación. Pero lo cierto es que una vez ingresaron los europeos a estas tierras, pues entonces viene una discusión muy fuerte en Europa, especialmente en Italia, en España y en Portugal. ¿A quién pertenecían estas tierras? Al Estado italiano, porque Cristóbal Colón era de Italia, porque era genovés. O a Portugal, porque Portugal había proporcionado unas naves a España. O realmente España traía el mayor contingente de personas para esta conquista. Entonces de ahí viene la intervención a través de unas disposiciones que se denominan bulas de parte del Papa de aquel entonces, Alejandro VI. Hay un documento muy importante que va a impulsar prácticamente la reorganización de estas tierras. O si queremos en otras palabras, jóvenes, el despojo de estas tierras a través del repartimiento mediante un documento. Yo como el requerimiento y luego la figura jurídica de contenido económico, la encomienda. Y también aparece ya en esta reorganización, vamos a ver más o menos 1540 en el caso de nuestro país, pero de manera general también América, jóvenes, 1540. Hay otra reorganización de la tierra, de las tierras principalmente, por parte del Estado de la monarquía española. Entonces ahí se introduce la figura de los ejidos y se introduce también la figura de las tierras comunales. Y conlleva esta reorganización, estos principios de la política agraria colonial. Y aquí nos vamos a valer de un documento del profesor Severo Martínez cuando hablemos de la política agraria colonial. Siguiendo en módulo 2 vamos a entrar ya después de la independencia de nuestro país, de España. Más o menos durante 50 años hay poco movimiento. Sin embargo, en 1871 hay un cambio, hay una reforma, que algunos también le denominan la Revolución Liberal de 1871 y que tiene que ver mucho con el tema de los procesos productivos agrícolas, especialmente la producción de la agricultura e incluso acá ya la introducción de la ganadería, jóvenes, y de una nueva forma, de un nuevo modo de producción en nuestro país, la reforma liberal de 1871. Más adelante encontramos la revolución también y la reforma agraria, la revolución de 1944, y que trata de introducir también un cambio en el tema tierra, en el tema de los procesos productivos agrarios en nuestro país. Sin embargo, perduró poco tiempo. Acá esa normativa
pues se derogó, se dejó sin ningún efecto legal y vino un movimiento que se le ha conocido como la Contrarrevolución Agraria a partir de 1954 hasta 1996. Desde 1996, recuerden jóvenes, aparecen los acuerdos de paz. Nos interesan especialmente los siguientes acuerdos: socioeconómico y situación agraria. Y el otro acuerdo, jóvenes, es acá, por favor, pero el acuerdo socioeconómico, situación agraria, y el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas. Son dos acuerdos que nos interesan para el desarrollo de nuestro curso y especialmente en esta temática para abordar el tema tierra. Y que hoy día pues nos encontramos aún en esa mesa de trabajo a nivel nacional en el desarrollo de los acuerdos de paz. Luego pasamos al módulo 3, este es nuestro recorrido, jóvenes, histórico. Les decía, desde la colonia hasta prácticamente 1996 y hoy los acuerdos de paz. Luego llegamos al módulo 3 de nuestro programa, o a la tercera unidad. Aquí ya vamos a hablar de la relación jurídico-agraria, la titularidad agraria y los institutos del derecho agrario. ¿Cuál sería la relación jurídica, jóvenes? Vamos a encontrar que en toda relación jurídica, desde su conocimiento, en la relación jurídica encontramos dos sujetos: el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo genera la acción y el sujeto pasivo recibe precisamente esa acción en la relación jurídica. Sin embargo, también al sujeto activo le existe la posibilidad legal de poder todavía negociar condiciones en esa relación jurídica antes de que se cierre esa relación jurídica. Y así aparece entonces acá en esta relación jurídica agraria y la titularidad agraria, jóvenes, los sujetos del derecho agrario. Hay una clasificación ya generalizada: el agricultor, el campesino. Encontramos al campesino pobre, medio, rico. Luego encontramos al obrero agrícola en sí, o propiamente dicho, los mozos, colonos y jornaleros. ¿Por qué son considerados obreros agrícolas y por qué a este grupo de personas se les considera campesinos? Pero también viene la titularidad, otros titulares, jóvenes. Por ejemplo, el caso, acá les decía, y los institutos del derecho agrario. Por ejemplo, aparece la empresa agraria. Este instituto o figura jurídica agraria ha sido ampliamente abordado por el derecho agrario italiano. Le han dedicado bastante tiempo, le han dedicado mucho conocimiento en Italia. España igual, hoy día hay documentos muy interesantes que hablan sobre la empresa agraria, habiendo recabado algunos autores españoles, abogados, ha recogido la experiencia de las cooperativas de nuestras cooperativas agrícolas de nuestro continente, especialmente de Sudamérica, pero también de las formas de tenencia comunal de las tierras de los pueblos indígenas a lo largo de Latinoamérica, no así Estados Unidos, desde México hasta Argentina. Entonces, viene la figura de la empresa agraria, no solamente como sujeto, sino que fundamentalmente como titularidad, sino que como instituto, jóvenes, que tendrían que promover los estados para tratar de sacar adelante el proceso productivo desde la perspectiva de una empresa agraria. Veremos en su oportunidad qué es. Luego, en Guatemala existe una ley, se consagró, y creo que esta es una de las grandes aportaciones de los intelectuales guatemaltecos, abogados, jóvenes, en la creación de la empresa campesina asociativa. La empresa campesina asociativa va a partir, va a surgir, jóvenes, desde la entrega que hizo el Instituto Nacional de Transformación Agraria
de las tierras a los campesinos en patrimonio agrario colectivo. Y también patrimonio agrario familiar, donde existe una familia, el esposo, la esposa y los hijos pueden constituir una empresa campesina asociativa. Y uno de los rasgos principales, ya sea de familia o bien de unas 50 familias, 100 familias, estamos hablando más o menos de unas 20, 30 caballerías de terreno, en tanto que la familia es de terreno pequeño. Pero la idea fundamental es que esa tierra no se pueda vender. Es inajenable para que la familia pueda producir, para que las familias ya cuando son varias puedan producir de manera conjunta. No es una cooperativa. Estamos hablando de empresa campesina asociativa. Oportunamente hablaremos de eso. Hablaremos también de la ley que regula precisamente las empresas campesinas asociativas de nuestro país. Luego aparecen las cooperativas agrícolas propiamente, que tienen tierra, es de la cooperativa, pero a la vez es de los asociados. Aquí se habla de la propiedad social, que también se protege. Los propietarios son los cooperativistas, no pueden vender un solo pedazo de esa tierra porque es a la vez su pedazo para producir, pero también a la vez de la cooperativa. Y luego aparecen como institutos del derecho agrario las cooperativas agrícolas. Están las sociedades agrarias acá, principalmente está conformada, les decía jóvenes, por capital nacional y capital extranjero. Acá las sociedades agrarias no les interesa tener tierra, lo que les interesa es aprovechar la tierra. Por ejemplo, especialmente encontramos estas sociedades agrarias en la costa sur, hoy día incluso en el Petén, en esta área del norte, les interesa aprovechar la tierra, no les interesa la propiedad de la tierra. Si es de arrendar la tierra, la arrendan, pero bajo relaciones de producción capitalistas. Nada de que, mire, voy a trabajar aquí un pedazo y le voy a dar lo que produzca. No, aquí hay una relación de arrendamiento y pagando en efectivo. Las sociedades agrarias, o bien si tienen su propiedad, de igual manera. Las sociedades agrarias se constituyen a la luz del Código de Comercio. Luego, les hablaba de los institutos que aparecen acá, del derecho agrario, la propiedad privada, la social, la posesión agraria. Aquí nos falta la propiedad comunal igual. Hay varias comunidades mayas, especialmente jóvenes, que tienen todavía en propiedad tierras. Tenemos entendido igual, por ejemplo, el pueblo Xinca tiene propiedad comunal de ciertas tierras. Entonces, de eso vamos a hablar acá. Luego pasamos al módulo cuarto, el fuero agrario. Aquí ya vamos a hablar propiamente de leyes, jóvenes. El fuero agrario, la legislación agraria vigente en Guatemala y el proceso agrario. Quisiera agregar, por favor, de antemano, la ley de transformación agraria tiene algunas normas jurídicas vigentes, no en su totalidad, que todavía se está aplicando por parte del Fondo de Tierras. Entonces vamos a encontrar, en primer lugar, la Constitución Política de la República. Vamos a ver especialmente lo referente al régimen económico de nuestro país, más también la regulación de la propiedad. Ley de expropiación, jóvenes, nada más vamos a dar la idea, porque en Guatemala hoy la ley de expropiación se utiliza principalmente para el impulso de infraestructura de nuestro país, en los casos que pues se necesita pasar una carretera en alguna propiedad, y más para eso, no tanto para fines productivos agrícolas. Lo que pasó, creo que de su conocimiento reciente, el famoso, la circunvalación de Chimaltenango, el libramiento de Chimaltenango, jóvenes, pues no querían vender las tierras, los propietarios. Entonces vino el Congreso de la República, tomó la decisión de aplicar la ley, pues que se iba a aplicar la ley de expropiación. Es prácticamente forzosa, sin embargo, no se llegó a ellos, los campesinos, al oír eso, pues vendieron sus tierras. Pero más para esos fines, la ley de parcelamiento urbano, igual vamos a hacer mención, jóvenes. Ahora las zonas de desarrollo agrario sí nos interesa, pero aparecen en la ley de transformación agraria.
razón por la cual vamos a adquirir la Ley de Transformación Agraria que creó el Instituto Nacional, el extinto, hoy el extinto Instituto Nacional de Transformación Agraria. La ley de titulación supletoria, creo que es muy útil, les incluso ya como abogados, les va a ser muy útil. No necesariamente del área rural, porque aquí estamos hablando de normas de área rural al hablar de derecho agrario, pero también se pueden titular terrenos, tierras en el área urbana, a la luz y al tenor de la ley de titulación supletoria, pero es importante tenerla. Luego, esta sí, la ley de fondo de tierra la vamos a analizar, obligados, jóvenes, en el curso de Derecho Agrario. La ley de transformación agraria, algunas figuras que todavía aparecen ahí, como las zonas de desarrollo agrario. La ley forestal también la vamos a estudiar, por favor. La ley de áreas protegidas, que tiene relación con el derecho agrario y con el derecho ambiental. Estos acuerdos ya no existen, tierra con tierra. El proceso agrario, brevemente, vamos a hacer mención de del proceso agrario, los institutos, los principios en que se fundamenta. Pasamos al módulo 5, reforma agraria, transformación agraria y modernización del agro. Nuestro programa se refiere a la estructura social y productiva del agro latinoamericano. Mención breve, jóvenes, especialmente el caso de México, que conocemos un poco más. De Honduras, Salvador para abajo, pues casi es el mismo esquema que tenemos en Guatemala. Entonces podemos mencionar de manera generalizada, pero sin incurrir en errores de apreciación, por supuesto, jóvenes. Al final nos interesa la estructura social agraria en Guatemala, esto sí hay que abordarlo. Y la reforma agraria, el desarrollo del capitalismo y la dimensión agraria. Quisiera agregarles, jóvenes, por ejemplo, hemos recibido algunos cursos de derecho agrario y nos dicen, el que no recibió en el curso de derecho agrario el tema de reforma agraria, no recibió, no llegó al curso de derecho agrario. Es más o menos como decir, el que estudió derecho penal y no recibió nada sobre delitos y faltas, pues realmente, probablemente no estudió derecho penal. Lo mismo sucede acá, jóvenes, porque la figura de la reforma agraria o la palabra transformación se refiere a cambios. Y esta es una figura tan vieja, un instituto tan viejo, jóvenes, que la Roma antigua, y la Grecia antigua, jóvenes, ya hablaban de reforma agraria. Especialmente cuando fue creciendo la población de Roma y con la intervención de sus soldados, cuando terminaban las guerras, jóvenes, los soldados no tenían qué hacer. Y muchas veces se acudía ya a actos de pillaje. Entonces la única forma era darles tierra para producir esas tierras, para que estuvieran ocupados precisamente en esos procesos productivos. Roma. Lo mismo sucedió con Grecia. También se habló ya de reforma agraria, luego pasa por España, de reforma agraria, jóvenes, y llegamos a Guatemala, también hoy se habla de reforma agraria, en el marco de la disciplina jurídica agraria, especialmente la teoría agraria, jóvenes, aparece la figura de la reforma agraria. Que se lleva a cabo o no se lleva a cabo es otra cuestión. En relación a las estructuras sociales agrarias en Guatemala, brevemente, cuando volvemos a recordar, por ejemplo, hablar de reforma agraria en los Estados Unidos, a estas alturas no tiene sentido hoy. Estados Unidos ha superado ese problema de estructura social agraria. De igual manera, cuando se habla, les decía, de Italia, Italia ya no tiene problema agrario como se tiene acá, igual Alemania hoy. La tierra ahí ya la producen los campesinos, no son grandes y excesivas extensiones de terreno. Y luego un contingente humano con deseos de trabajar y casi en condiciones de pobreza y extrema pobreza. Esos países no tienen esos problemas. Sin embargo, desde México hasta Argentina, en el caso de Latinoamérica, que conocemos de cerca, jóvenes, existe esta problemática, razón por la cual en este módulo 5 se aborda el tema de la estructura social y en el caso particular de nuestro país. Y la alternativa
de solución probablemente no sea la reforma agraria. Es probable que sea el desarrollo del capitalismo. Es probable que sea la introducción de una modernización del agro. Pues estos serán los temas a abordar en el módulo 5 de nuestro programa. Y finalmente, jóvenes, el módulo 6, el derecho ambiental. Les decía, el derecho ambiental es joven, se habla más o menos de 1972 a la fecha, jóvenes, más o menos. Cuando existe, se da la preocupación de los países, sobre todo los países grandes, y hacen una convocatoria en Europa para que concurran distintos estados, entre los cuales aparece Guatemala, a abordar el tema del derecho ambiental, más el tema ambiental. ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo está el medio? ¿Cómo está el entorno de estos países? Y luego el acelerado desarrollo del proceso industrial de los países del primer mundo, los capitalistas, digamos, del primer mundo, jóvenes, que contaminan ríos, contaminan agua, contaminan, ahí sí que no solamente el área rural, sino todo el ambiente. Y empieza la preocupación de los estados, ¿qué se puede hacer contra esa contaminación del ambiente? Y se comprometen estos estados de impulsar en sus respectivos estados poner normas jurídicas de derecho ambiental que mitiguen esta problemática de corrupción del ambiente, de contaminación del ambiente, de los ríos, de los mares, del cielo, del oxígeno. Y viene en proceso, pero muy acelerado, el derecho ambiental, jóvenes, les decía, una rama joven del derecho, logra su autonomía, se separa del derecho agrario, del derecho civil, del derecho administrativo y empieza a caminar bajo sus propios principios desde el punto de vista autonómico. Y una de las figuras que introduce, por ejemplo, es el tema del desarrollo sostenible, no ser dilapidadores. La idea, vamos a tratar eso oportunamente, pero no dilapidemos el bosque. Hay petróleo, pero tampoco acabemos el petróleo, pues no, pensemos también en las futuras generaciones. Pensemos en el mañana, porque podemos atesorar hoy con ese aprovechamiento irracional de estos recursos, muchas veces no renovables o renovables en su caso, atesoramos dinero, pero el mañana, ¿qué es de las futuras generaciones? Es la idea que conlleva el desarrollo sostenible. Aprovechar hoy, si fuera posible, no cambiar el curso, por ejemplo, si es un área de bosque, continuemos aprovechando esa área boscosa, la tierra de vocación forestal, por ejemplo, no hay que meter ahí ganado, no hay que introducir ahí la agricultura, sino que sea sostenible desde esa perspectiva productiva, para que los que vienen detrás de nosotros, las futuras generaciones, pudieran o puedan aprovechar precisamente esos recursos. Y ha habido una avanzada enorme, jóvenes, en este tema. De esa cuenta, existen hoy instituciones internacionales que se relacionan con el derecho ambiental, veremos oportunamente, lo único un poco rápido, decía, porque solo es un módulo. Luego, las instituciones nacionales también que se relacionan con el derecho ambiental en nuestro país, obviamente, con el derecho ambiental. Y luego ha habido, se han emitido muchas normas de derecho ambiental y algunos tratados, y lamentablemente a veces países altamente desarrollados no quieren suscribir esos tratados porque no les conviene, en perjuicio de la humanidad, ya no solo del país. Finalmente, en este tema, igual jóvenes, por ejemplo, la contaminación del río Motagua, que va a afectar el territorio hondureño, Honduras. Creo que ha demandado a Guatemala ante la Corte Internacional de Justicia por este tema. Ha ocurrido ya entre Nicaragua y Costa Rica y varios países jóvenes tratando de ver cómo se para este problema de la contaminación del ambiente.
Pues esto es el contenido de nuestro programa, jóvenes. Les decía, el programa de nuestro curso, el módulo 1, ya vimos, y el cambio que vamos a hacer, un traslado para acá por razones didácticas, les decía, jóvenes, el módulo 2, antecedentes históricos del derecho agrario de nuestro país propiamente. Luego entramos al 3, la relación jurídica. 4, el fuero agrario. 5, la reforma agraria. Módulo 6, el derecho ambiental. Al respecto, quisiera agregar, jóvenes, por favor, si me permite, en cuanto a la bibliografía. Está en venta, ojalá pudieran conseguir este documento en texto que nos ayuda, jóvenes, pero no va a ser el único, pero ayuda casi un 80% del desarrollo del contenido de nuestro programa. Es una compilación que hizo el licenciado, el compilador Gustavo Lapola. Gustavo Lapola, jóvenes. Derecho agrario y derecho ambiental. Y está en venta en la librería jurídica, que está por el Ministerio de Finanzas Públicas, y está también en venta, jóvenes, en la librería Marquense. Por favor, ustedes ya coticen de dónde les sale mejor, de dónde les sale mejor precio. Entonces, es un documento que les recomiendo, por favor, de derecho agrario y derecho ambiental, del compilador Gustavo Lapola. Luego les voy a compartir algunos documentos referentes a algunos puntos. Ahí tenemos la bibliografía en esta compilación del licenciado Gustavo Lapola. Aparece precisamente, si me permiten, por favor, el documento es muy interesante de Castañeda Paz. Hay una separata, si quieren ustedes, un documentito de color amarillo, pero les recomiendo esta compilación del licenciado Lapola, Gustavo Lapola, porque no solamente incluye dentro de la compilación el documento del licenciado Castañeda Paz, incluye otros documentos, algunas leyes que van a ser de utilidad para nuestro curso. Dicho esto, jóvenes, creo que si hay alguna pregunta, ya casi llegamos al término de nuestra clase, pues si hay alguna pregunta. Yo lo que quisiera ver, tener a un compañero o compañera que pudiera colaborarnos, jóvenes, para formar nuestro grupo de WhatsApp, para poder chatear. Sí, les voy a compartir las diapositivas. Lo único, esto es del programa. Ahora, las diapositivas que voy a desarrollar ya del contenido del curso, sí. Este es exactamente el programa. Pero con mucho gusto, si quieren, yo les comparto esto, jóvenes. Está extraído del programa. Entonces, yo les pedí a favor si alguien pudiera colaborarnos, jóvenes. Por favor, Lilian, ¿usted nos colabora? Con mucho gusto, Lick. Mucho gusto. Le voy a agradecer, no sé, Elmer, no sé, Lilian, Rolando Hernández, no sé, aparece Lilian, bueno. Elmer, ¿qué nos dice? Buenas noches, licenciado, compañeros. Elmer. Igual también estoy a la disposición si quieren que colabore con el tema del WhatsApp, también estoy a la hora. Bien, gracias, no sé, alguien más decía, pero ahora Rolando igual, no sé. Licenciado, solo tengo una duda. ¿Este libro va a ser indispensable para nuestra clase? Rolando, sí, sí es indispensable, es muy puntual, por favor, casi desarrolla el programa de nuestro curso. Le digo, más o menos en un 80%, es muy útil. Ah, ok, muchas gracias. También quería preguntarle sobre la forma que se va a trabajar. ¿Usted solo se maneja con exámenes o con trabajos también? Trabajo, oportunamente, el primer examen parcial, solo el examen. Ya para el segundo parcial les voy a dejar un trabajo. Ah, ok, muchas gracias. Perdonen, Elmer, quisiera su comprensión, como dice el famoso principio registral. Si me perdona y por favor disculpe, compañero. Primero en tiempo, primero en derecho. Primero las damas. Pero su comprensión.
para dejarle a compañera Lilian, si están de acuerdo, a compañera Lilia Elizabeth Pérez Osorio, la administración de nuestro grupo. Quisiera la anuencia de ustedes, ¿están de acuerdo? Sí, Lic, estamos de acuerdo. Muchas gracias. Entonces, Sí, licenciado, está bien, Lilian. gracias, y muchas gracias, Elmer. Muchísimas gracias, muy fino. Entonces, si me puede compartir su número de teléfono, Lilia, y yo le estaría llamando. No sé si está todavía, compañera Lilia. Muy bien, gracias, Lick. ¿Se lo comparto por el chat en privado o acá? Si quiere, en el chat, no sería mucho pedirle. No, claro, ahí está mi... Pero tan amable, por favor. Muchísimas gracias, Lilia. Muy fina. Bueno, compañeros, les agradezco muchísimo. Nos estamos viendo el día lunes y ahí les tendré la mayor información. Solo me permiten, por favor. Y les quedo muy agradecido y de antemano a nuestra compañera Lilia, muchísimas gracias. También su comprensión, Elmer, muchísimas gracias. Nos estamos viendo el lunes, el viernes. Y perdón, jóvenes, el lunes para tener mayor información respecto ya a nuestro curso y entramos en materia el día lunes. Muchas gracias, jóvenes, feliz descanso, gusto de saludarles. Feliz noche, Lilia. Buenas noches, licenciado. Muy amable.